Bendiciones con todos. Tema 187, las verdades de la palabra de Dios. Hoy es una pregunta. ¿Es necesario que Elías venga primero? Parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 13, que dice lo siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El apóstol Mateo continúa con el relato posterior a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo esta maravillosa experiencia que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron era una confirmación contundente que se le daba a Jesús de que el camino que había decidido seguir rumbo a la cruz en Jerusalén era respaldado por el Padre. Por un lado, Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas, hablaron con él acerca del éxodo que había iniciado, y por otro, se oyó la misma voz del Padre que confirmaba la aprobación que le daba a su Hijo en todo lo que hacía. Mateo deja muy claro que esta experiencia que los tres discípulos vivieron no fue un sueño, sino una visión de la cual ellos tendrían que testificar en el futuro. Miren lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Después de todo esto, vuelve a la normalidad. Jesús y sus discípulos descienden de aquel monte donde estaban y todo esto les hace recordar que antes de la venida del Mesías, Elías aparecería para preparar su camino y restablecer el reino. Pero ¿será acaso que este ya ha venido? Aunque ya anteriormente nuestro Señor les había explicado que Elías profetizado por Ezequías y Malaquías era Juan el Bautista. Lo cierto es que muchos no le reconocieron, así como no reconocieron a Jesús por sus interpretaciones erradas de la profecía. Miren lo que dice Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mientras los discípulos descendían de aquel lugar, comenzaron a preguntarle el significado de las palabras de Jesús en cuanto a su muerte y su resurrección. Dice Mateo 17:9 lo siguiente. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta observación del Señor en cuanto a que el Hijo del Hombre iba a resucitar de los muertos posiblemente les provocó serias dudas, ya que ellos no creían que el Mesías debía morir, ya que de acuerdo a las enseñanzas rabínicas de aquel entonces se pensaba que un Mesías que vendría con poder militar a liberar a los judíos del yugo de la esclavitud y a apoderarse como rey. Y de manera similar pensaban en cuanto a las profecías de Malaquías tocante a Elías, y por eso le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora ellos estaban confundidos por las enseñanzas que habían recibido de los escribas, ya que según ellos antes del Mesías tenía que venir Elías a preparar el camino del Mesías y volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Esto de acuerdo a la profecía de Malaquías. Leamos lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ellos creían que Elías el Tisbita vendría personalmente y que su ministerio sería muy parecido a que se nos narra en el Antiguo Testamento. Aquel Elías que se enfrentó con 850 falsos profetas y a todos los mató. Sin embargo, la profecía se cumplió, pero no en la forma que se imaginaban, porque no fue Elías Tisbitas que regresó, sino más bien el carácter de su espíritu habitó en Juan el Bautista y efectivamente preparó el camino del Mesías, pero no a través de las armas o violencia, sino a través de la predicación del arrepentimiento. Este hombre era el cumplimiento de esa profecía importante, pero muchos prejuicios por sus conceptos errados no se dieron cuenta de ello. Repetimos nuevamente Mateo capítulo 17, versículos 11 y 12, donde dice que la profecía se cumplió y muchos no reconocieron el tiempo. Respondiendo Jesús dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aunque Jesús ya había predicado anteriormente que esta profecía de Malaquías y otra de Isaías se cumplieron en la vida de Juan el Bautista, les vuelve a recalcar que éste ya vino, pero que muchos no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Entonces, aunque Juan el Bautista tuvo un ministerio sorprendente, algunos de los más religiosos no le reconocieron, aún hablando con él. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? No creyeron a Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías. Y no creyeron a Jesucristo, que vino a rescatarnos, que vino a morir en la cruz, a derramar su sangre, a sufrir el oprobio para darnos vida eterna. Esta actitud nos muestra la gran arrogancia que tenemos los seres humanos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y así, con todo eso, el gran amor de Dios, en su gran amor, mandó a su Hijo a rescatarnos. Y la gran mayoría, por estar sumergidos en el pecado, en las cosas del mundo, lo rechazaron y lo siguen rechazando. Eso no puede ser posible porque, escúcheme bien, sin Jesús no hay vida eterna. Puede estar en la mejor iglesia, puede estar en la mejor religión, según usted, pero si usted no viene rendido a Jesucristo, confesando sus pecados, invitándolo a su corazón, no hay vida eterna. Por eso algunos arrogantes se atreven a decir que ni siquiera hay infierno, que ni siquiera hay cielo. ¿Sí?
que morimos y ya allí termina todo. No es así. Hay la vida eterna. Ya hemos hablado en videos anteriores con claridad y hablaremos más adelante también. Jesús nos regala la vida eterna. Sí, es un regalo, es por gracia. Y eso debe ser aceptado, debemos aceptarlo. Debemos buscar a Jesucristo de todo corazón. Ya vino Elías a preparar el camino, ya vino Jesús a derramar su sangre para salvarnos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ella es fiel. Ella siempre nos está enseñando. Y eso es maravilloso. Y eso no se puede cambiar con nada. No hay otra palabra en el mundo que pueda edificar, que pueda construir una vida como tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando y algo importante hay que ponerla en práctica. Y no se olvide, suscríbase al canal. Suscríbase también para que pueda recibir todas las notificaciones, para que pueda escuchar todos los videos de Mateo. Y esto le acercará a Dios y le invitará a Jesucristo a su corazón para mañana gozar de la vida eterna. Bendiciones y que tenga un excelente día.